Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles una falla que está presentando mi carro. Esta falla es que intento encender el carro y se apaga con la misma, no se mantiene. Les mostraré a continuación la falla. Aquí abrimos ya switch. Podemos escuchar la bomba de gasolina que sí funciona. No hay que descartar cuando es así la presión de la bomba. Pero en este caso nos vamos a ir por algo más sencillo, que son revisar las bobinas, las cuales pueden causar también este problema. Miren, voy a encender el vehículo para que puedan ver la falla. Doy marcha. Y como pueden observar, está haciendo esta falla. La falla que pudieron observar es que el carro está muy inestable, incluso se apaga. Para que el carro se mantenga, tenemos que mantener acelerado el carro un momento. Después de unos 15 segundos que lo mantenemos acelerado, mantiene un poco las revoluciones, pero siguen inestables y el motor se comporta muy inestable. De hecho, la palanca de velocidades se mueve un poco, aún así que nuestros soportes estén en buen estado. Entonces la falla es que da marcha, pero se apaga al instante, o si no se quiere apagar, se bajan mucho las revoluciones. Hay que mantenerlo acelerado para que no se apague y pueda seguir el motor en marcha. En ocasiones también al frenar se apaga, pero yendo en marcha no notamos mucha pérdida de potencia. Entonces ahora les voy a comentar cuál es el problema. Vamos a la parte de adelante. Bien, lo que vamos a hacer es desatornillar todas las bobinas. Ahorita, como hemos tenido muchas lluvias, la verdad que se ha estado volviendo a ensuciar mucho este motor. También hay que tener cuidado al pasar por los charcos, por los desniveles donde haya mucha agua concentrada, ya que nos podría caer agua a nuestras bobinas, y si no tienen el O-ring, como en mi caso que no se los he colocado, puede entrarles agua y dañar a las bobinas mismas o a las bujías. Por el tipo de falla que presentaba, me decidí en revisar primeramente las bobinas para ver si no había un fallo, antes de revisar otras cosas más complejas como la bomba de gasolina. Además de que el carro, estando en marcha, yendo con aceleración, nunca se apagaba y no tenía problemas para encenderlo, siempre encendía la primera. Teniendo el motor en marcha, vamos a ir levantando cada una de las bobinas para escuchar que haya chispa. Lo mejor sería utilizar un probador de chispa, pero si no lo tenemos podemos hacer este proceso. También les recomiendo utilizar un guante dieléctrico para mayor seguridad de ustedes. Algunos lo hacen directamente, pero siempre lo más recomendable es utilizar guantes de protección. Ya que destornillamos las bobinas y después tenemos en marcha el motor, entonces sí vamos a ir procediendo a levantar cada una de las bobinas. La levantamos y se tiene que escuchar el siguiente sonido. La volvemos a bajar. Ese sonido indica que sí tenemos chispa y que está trabajando bien. Igual levantamos la siguiente, se tiene que volver a escuchar el mismo sonido. La bajamos y verificamos que aquí está bien, que están mandando chispa al cilindro. Volvemos a levantar la tercera y volvemos a escuchar que está mandando chispa. Entonces aquí ya verificamos que están mandando chispa. Levantamos esta última y en mi caso esta era la de la falla. Al levantarla, el ruido de la chispa se escuchaba muy lentamente, incluso en momentos no se escuchaba nada. Si ven que eso pasa con su bobina, quiere decir que ya no está funcionando. Pero con eso también podemos tener en duda si está mandando señal el arnés. Entonces, para descartar si lo que está fallando es la bobina o el arnés, lo que tenemos que cambiar es nuestra bobina a otro cilindro. Si al momento de cambiarla en el otro cilindro, pero antes de cambiarla tenemos que apagar el vehículo, lo apagamos, procedemos a cambiar la bobina, cambiamos la bobina que consideramos que está fallando de posición, y si ahora el problema se pasa a este lado, quiere decir que la falla está en la bobina y no en el arnés. Les comento, al sacar la bobina no se escucha ruido, o bien se escucha muy leve, muy lento. El sonido se escucha muy lento a comparación de cuando levantamos las otras. Ustedes mismos se van a dar cuenta de que el sonido es diferente y así se darán cuenta de la bobina que está fallando.
Ahora bien, estas bobinas funcionan de esta forma, la 1 con la 4 y la 2 con la 3. Puedes cambiar únicamente la bobina que está fallando, pero lo más recomendable es que cambies el par. Pero igual te comento, puedes cambiar una sola, la que te esté fallando, y no habrá problema. En mi caso, en esta ocasión, como ya mis bobinas tenían algo de tiempo, voy a cambiarlas todas para probar aparte una marca que tenía la duda de cómo está funcionando, ya que es una marca económica, y pues quise ver qué tal funcionan para igual que ustedes tengan el dato. Esa marca la conseguí por Mercado Libre, tampoco me patrocinan, simplemente quise experimentar la calidad de esas bobinas y pues voy a aprovechar el cambio para ver qué tal se comportan y cuál es su duración. Y pues en general es lo que les quería mostrarles. Les quería comentar ese método que yo utilizo para revisar cuando me está fallando alguna bobina, porque a veces siguen teniendo una buena resistencia con el multímetro y no se puede saber. De hecho, yo ya había medido la resistencia de todas y todas las bobinas están por encima de 10 ohms. Esa prueba con el multímetro no es definitiva. La prueba final es esta, que verifiquen si tenemos chispa en el cilindro. Y pues ya que acaben estas lluvias, sí le vamos a dar una lavadita al motor. Lo vamos a hacer con dieléctrico para no tener ningún tipo de problema. Aprovecho para mostrarles que había comprado esta bobina Duralast hace tiempo para hacer pruebas, y sí quiero comentarles que no funcionó para nada, no da chispa, es una bobina nueva. Ya no quise ir a reclamar garantía, pero sí quiero comentarles que en el caso de las bobinas sí las revisen. Entonces quiero decirles que guarden muy bien su ticket para cuando les fallen puedan ir a reclamar su garantía y se las hagan válida. No me había pasado nunca esto, pero en esta ocasión pasó y no tenía el ticket a la mano, por lo tanto no pude hacer el cambio de la garantía. A continuación quiero mostrarles las bobinas nuevas y bueno, las vamos a instalar. Ya saben que es bien sencillo. Bien, aquí ya les quiero mostrar que nos ha llegado nuestro paquete de bobinas. Vamos a abrirlo y bueno, lo mandan en esta pequeña caja. Aquí vamos a abrirlas para que las puedan observar. Aquí tenemos nuestro paquete de 4 bobinas y bueno, es interesante que nos mandan este pequeño regalito, una pequeña toalla de microfibra. Eso está muy bien. Y bueno, aquí está la marca de estas bobinas que vamos a probar, a ver qué tal salen, a ver si nos duran. Pues vamos a estarlas probando. Y bueno, ya por último voy a colocarlas. Igual como ya les había comentado en otros videos, utilizamos esta herramienta para los tornillos tipo Torx del número T30 y pues vamos a ir a cambiarlas. Esta que es la bobina de la falla, esta era una bobina ELA y pues la verdad que no duró prácticamente nada, duró muy poco tiempo. Igual a veces algunas salen malas, pero en mi caso esta marca ELA no me duró. Y bueno, aquí tenemos la bobina. Les funciona a los que tengan motores K4M, Clio, Platina, algunas Kangoo. Y bueno, aquí a ver si alcanzan a apreciar, viene grabada la marca Voltmax. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, getting breaks. Estas que vamos a quitar que todavía funcionaban, sí las vamos a guardar por si las necesitamos más adelante. Algo que les quiero comentar es que estas bobinas, a pesar de que son económicas, sí vienen con su O-ring, como pueden ver. Push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Y pues prácticamente es lo que les quería mostrar. Ya solamente vamos a probar cómo funciona el motor y por el momento sería todo. Hasta la próxima.